Es cierto, en este canal estamos hablando mucho de cine, claro, desde una perspectiva periodística y entendiendo los nuevos estrenos como fenómenos políticos y sociales. Admito que es refrescante variar un poco las temáticas que abordamos, y si me acompañasen, les aseguro que con todo gusto también haría videos sobre historia y literatura, pero el cine en este momento es un tema de discusión masivo, que aparece en buena parte de las mesas, de las casas, de los restaurantes, de las oficinas de todo el mundo. Y no es difícil entender por qué. Por un lado tenemos a Barbie invadiendo de rosa las salas de todo el mundo, con un mensaje bizarramente feminista y progresista, y una carga de propaganda nunca antes vista, y esto es mucho decir, tomando en cuenta la coyuntura progre en los últimos años. Por otro lado tenemos a Oppenheimer, una obra maestra de Christopher Nolan, que invita a reflexionar sobre la delicadísima relación entre la tecnología, la vida, la ética y las trágicas interacciones entre ciencia y Estado. Y como si faltase algo, tenemos a Sound of Freedom, que ya ha adquirido características de un movimiento y que sigue recibiendo ataques. Este video te cuenta el último, y donde increíblemente personas que son incapaces de mirar la mitad de un informe breve creyeron que estaba respaldando la operación mediática contra Sound of Freedom cuando en realidad estaba refutándola. Pero bueno, todos estos videos estarán al final del de hoy para que puedan verlos y disfrutarlos. Lo que hoy nos ocupa es todavía mucho más interesante y mucho más abarcativo que estas películas en puntual. Y me refiero a que detrás de toda esta estela taquillera hay un imperio en ruinas, paralizado, atravesado por poderosos debates políticos. Sin más preámbulo, Hollywood está viviendo la peor crisis de su historia, y entre muchos motivos, el principal es una huelga de guionistas sin precedentes. Y comenzó el famoso Día del Trabajador, que se conmemora en todo el planeta, excepto irónicamente en Estados Unidos, donde comenzó, aquel 1 de mayo de 1886, cuando 200.000 anarquistas se alzaron en Chicago y en otras ciudades y fueron reprimidos a quemarropa por policías federales que dejaron el saldo de 6 muertos y 4 dirigentes acusados de asesinato y víctimas de una pena capital que carecía de pruebas y por supuesto de piedad. Lo cierto es que todavía no hubo fusilamientos en California, pero sí ya son más de 11.000 los miembros del sindicato de guionistas que decidieron suspender sus escritos al no poder llegar a un arreglo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que representa a las grandes plataformas de la industria del entretenimiento: Amazon, Disney, Netflix, Apple y Paramount. Los escritores de tus series y de tus películas favoritas arrojaron su lápiz a la basura, bajaron las pantallas de sus notebooks y cientos de producciones se suspendieron hasta nuevo aviso. Mufasa, Deadpool 3, Avatar 3, Ghostbusters 4 y la tan esperada secuela de Gladiador con Russell Crowe y Denzel Washington, de quien, si tienen ganas, déjenlo en los comentarios. También tengo bastante para contarles si se da la oportunidad. Saturday Night Live y series de Netflix como Stranger Things y The Last of Us se detuvieron. La segunda temporada del spin-off de Game of Thrones y de The Sandman sufrirán grandes retrasos, al igual que Family Guy, Los Simpson, ambos programas de Fox, y Young Sheldon en CBS. Pero la cosa se puso mucho peor, mucho más visible, y generó un caos absoluto en la meca del cine en el pasado mes de julio. El día 13 se sumaron a la manifestación 160.000 actores, cuidado, 160.000 actores sindicados en la SAG-AFTRA, que incluye a un centenar de estrellas de primer nivel: Brad Pitt, Meryl Streep, Harrison Ford, Joaquin Phoenix, Jennifer Lawrence, Tom Cruise, Angelina Jolie y Ben Affleck. Es la primera vez desde 1960 que los sindicatos de guionistas y de actores se coordinan, se unen en una sola jugada para reclamar y poner entre la espada y la pared a todos los estudios. Algunos más perezosos lo hicieron a través de sus redes sociales, tales como George Clooney y la ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis, quien publicó una sentencia casi mística: parece que es hora de quitar las máscaras, recoge las señales. Los usuarios la criticaron severamente, pero no por este comentario, o sí, sino por haber publicado una fotografía de su oficina. ¿Qué tiene de malo la fotografía?, se preguntarán ustedes. Nada en principio. Pero en el fondo de la imagen podemos ver un detalle bastante inquietante. Se trata de un cuadro
de una criatura en paños menores, o mejor dicho, sin ninguna ropa, y dentro de una maleta. Tiene muy malas vibras, comentaron los usuarios. Otros compararon la pieza con la colección de obras de arte del siniestro político John Podesta, quien fuera jefe del gabinete de Bill Clinton y luego de Hillary Clinton en la Secretaría de Estado en tiempos de Obama, ya que su vivienda está decorada con pinturas un tanto macabras y en la misma sintonía. Puedo dar fe que obedece a la escuela de arte jesuita. Podesta es un profesor de Georgetown, además de un gran aliado y amigo del Papa Francisco. Pero bueno, esto no llamaría tanto la atención si no fuera por el revuelo que está agitando a la industria del cine, que si se quiere es la industria de las señales, de los metamensajes y de los simbolismos, y por supuesto del tema incómodo y tabú que abarcó valientemente la película Sound of Freedom. Justamente quien se ha unido al paro es su protagonista Jim Caviezel, que en una entrevista para Fox News afirmó el apoyo a sus compañeros, muchos de los cuales, hay que decirlo, le han dado la espalda o lo han tratado bastante mal, cuanto menos desde hace casi 20 años cuando se estrenó La Pasión de Cristo. Te contamos toda la historia de Caviezel en este pequeño documental. Pudimos ver a muchos de estos millonarios tan famosos, tan visibles, marchando en las grandes ciudades del tío Sam, en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami, vistiéndose de sindicalistas, sacrificados y levantando sus carteles de protesta. Mark Ruffalo se mostró tan enojado como el increíble Hulk, mientras estos empresarios se relajan en los campamentos de verano para niños billonarios, riéndose como si fueran gatos gordos. Nosotros organizamos un nuevo mundo para los trabajadores, expresó con furia este Hulk con arrebatos marxistas. No todos los actores son estrellas que ganan fortunas, la mayoría son trabajadores que necesitan su salario para vivir. Por eso estoy aquí, comentó Kevin Bacon en las calles de la Gran Manzana. Esta huelga puede durar hasta fin de año, estamos preparados, dijo Olivia Wilde, famosa por su papel de 13 en la serie Doctor House. Fantástica serie, por cierto. Bob Odenkirk, el protagonista de Better Call Saul y, por supuesto, el icónico abogado de Walter White en Breaking Bad, se puso todavía más radical y propuso no solo dejar de actuar, sino también dejar de promover las películas que se están lanzando ahora. Sentenció: amigo, tú pierdes, nosotros perdemos, todo el mundo pierde si no nos hacen caso. Y todo el mundo arde también, en especial Mike Massa, Massa como Sergio Massa, el doble de acción de Harrison Ford, que realizó una performance en plena marcha, prendiéndose fuego a sí mismo, por supuesto con un traje especial que hace al procedimiento mucho más seguro de lo que parece. La situación es tan preocupante que ya superó los límites territoriales de Norteamérica. Los británicos también se adhirieron y marcharon en el centro de Londres, liderados por el legendario intérprete Brian Cox, el alma de Succession, quien se puso en la piel del imaginario patriarca de Waystar Royco, un poderoso conglomerado mundial de medios y entretenimiento que probablemente, si fuese real, estaría del otro lado del mostrador en esta disputa. Ahora a Cox le toca enfrentarse a los esquiroles, codo a codo con el comediante Simon Pegg, todos recordarán Hot Fuzz, e Imelda Staunton, la actriz de The Crown y de Harry Potter. Incluso se incorporaron los protagonistas de Barbie y de Oppenheimer. Fue justo en Londres que la premier de la película sobre el creador de la bomba atómica, pronto haremos un documental al respecto sobre la historia real y lo que no contó el filme, tuvo que ser adelantada 1 hora para que Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon y Emily Blunt se vieran casi forzosamente obligados a participar sin infringir las reglas de la huelga. Y es que este es uno de los efectos un tanto extorsivos que provoca todo paro sindical. Aquellos miembros que no adhieren son vistos como auténticos traidores, como socios del sistema, por más que ya lo desarrollaremos, toda esta gente es el sistema, y una suerte de cómplices de la injusticia colectiva. El argentino Armando Bo, que ganó un Oscar por su guión de Birdman, o La inesperada virtud de la ignorancia, otro peliculón, muy recomendado, confesó en una entrevista con Mario Pergolini que su representante le pidió que por el momento no acepte ninguna oferta laboral, a pesar de que él no forma parte del sindicato estadounidense y la verdad no le interesa demasiado. ¿Por qué? Bueno, porque quedaría mal visto frente a sus colegas, cometiendo el terrible
pecado de trabajar, mientras el resto se saca selfies protestando. A veces es difícil saber desde fuera si se adhiere por convicciones personales o para proteger su imagen pública. Difícil desentrañar también si sus declaraciones a la prensa son auténticas o impostadas. Christopher Nolan, el director de Oppenheimer, le reveló a la BBC que no va a volver a trabajar en ningún proyecto hasta que todo se solucione. Declamó solidariamente: no se trata de mí ni de las estrellas de mi película. Se trata de actores que trabajan, se trata de guionistas de programas de televisión que intentan sacar adelante a una familia, que intentan llevar la comida a la mesa. El mundo del streaming está abusando de ellos. El conflicto está siendo llevado hasta el límite de las amenazas personales. A través del medio digital Deadline, un ejecutivo de estas plataformas, quien no quiso revelar su identidad, afirmó que la marcha debería extenderse hasta que los manifestantes se queden sin dinero y pierdan sus casas. Ron Perlman, que interpretó a Hellboy, se puso casi en su personaje y a través de un video viral le respondió furioso: hay muchas maneras de perder tu casa, ¿sabes? ¿Le deseas eso a la gente? ¿Deseas que las familias se mueran de hambre mientras tú ganas 27 millones de dólares al año a cambio de no crear nada? Ten cuidado, ten mucho cuidado, porque ese es el tipo de cosas que inicia problemas. Sus palabras pendencieras tuvieron un aire de amenaza y no creo que ese ejecutivo quiera pelear con un hombre del tamaño de Perlman. Pero quien está liderando esta manifestación, un tanto elitista, pero podríamos decir que masiva y estridente, no es Hellboy ni tampoco los reconocidos actores actuales, sino un personaje bastante curioso que les resultará familiar a los televidentes de la década del 90. La niñera, Fran Drescher, alabada por su papel en la serie The Nanny, quien ahora ha regresado al estrellato, pero de una manera bastante distinta. Es la combativa jefaza, la patrona del sindicato de actores. Sus discursos coléricos con su clásica voz ya están dando vueltas en todo el mundo. The entire business model has been changed by streaming, digital, AI. This is a moment of history. That is a moment of truth. If we don't stand tall right now, we are all going to be in trouble. We are all going to be in jeopardy of being replaced by machines and big business. Who cares more about Wall Street than you and your family? Most of Americans don't have more than $500 in an emergency. This is a very big deal. And it weighed heavy on us. But at some point, you have to say, no, we're not going to take this anymore. You people are crazy. What are you doing? Detrás de este personaje que los medios resaltan como una auténtica heroína, una mujer empoderada, una musa de los trabajadores, hay una persona de carne y hueso con una vida bastante polémica y ultra politizada. Y como ya verán, está bastante alejada de las carencias. Francine Joy Drescher nació el 30 de septiembre de 1957 en el vecindario de Queens, New York, siendo hija de una consultora nupcial, una especialista en bodas y un analista de sistemas navales. En la escuela secundaria Hillcrest, catalogada como la más violenta del país, cursó junto al comediante Ray Romano y fue novia de Peter Mark Jacobson, quien sería su futuro esposo y director. La belleza de Drescher la llevó a ser finalista de Miss New York Teenager en 1973 y a conseguir su primer papel en la película Saturday Night Fever, como la bailarina sensual que le pregunta al icónico John Travolta: ¿eres tan bueno en la cama como en la pista de baile? A partir de entonces, su carrera comenzó a escalar en forma meteórica. Participó en películas como American Hot Wax, Summer of Fear, Ragtime, The Hollywood Knights, Doctor Detroit, The Big Picture, This is Spinal Tap y en la serie Night Court, donde interpreta a una chica con trastorno de identidad disociativo que pasa de ser una mojigata a una rebelde promiscua y termina en un hotel con una enfermedad inmunitaria. Quiso el destino que parte de las tragedias que interpretaba se terminaran replicando en su vida. En un trágico mes de enero de 1985, dos ladrones armados irrumpieron en su departamento en Los Ángeles. Mientras uno saqueaba sus pertenencias, el otro se aprovechó carnalmente de ella y de una amiga
a punta de pistola. Su marido Peter Jacobson fue golpeado, atado y obligado a presenciar la terrible experiencia de ver a su mujer sometida por otro hombre. Según la propia actriz, el atacante acabó recibiendo 2 cadenas perpetuas. Luego de esta pesadilla, ella continuó haciendo algunos papeles menores hasta que en 1993, junto a su esposo, decidieron crear una serie que los catapultaría a la fama. Dirigida por Jacobson, protagonizada por Drescher y escrita por ambos, The Nanny se convirtió en una comedia emblemática de la programación estadounidense. Trataba sobre Fran Fine, una vendedora de cosméticos de Queens que fue contratada por Max Sheffield, un productor rico, viudo y británico de Broadway, para convertirse en la niñera de sus 3 hijos, aunque luego acaba enamorándose de ella. El primer año fue un completo fracaso y el matrimonio debió enfrentar a ciertos productores de la CBS molestos porque el personaje de Fran era demasiado judío, cita literal, y esto impedía que el público se identificara con él. Pero esta torpe niñera graciosa de voz irritante se ganó el corazón de la audiencia en las siguientes 4 temporadas y no solo en los Estados Unidos. Su furor llevó a que se hicieran versiones en Argentina, Ecuador, Grecia, Indonesia, Italia, México, Polonia, Rusia, Chile, Turquía y España. Mientras los productores ejecutivos forzaron el guión para que en la 6ª temporada la niñera y Max Sheffield se casen, Drescher y Jacobson se divorciaron después de 20 años de matrimonio cuando él aceptó su homosexualidad latente. Ella quedó tan marcada que comenzó a apoyar y financiar organizaciones LGBT. En una entrevista declaró que veía en la niñera un ícono gay, porque había una esencia de drag queen en ella, una especie de cualidad cultural trans, algo bastante extraño teniendo en cuenta que en la serie terminó casada con un productor burgués y teniendo un hijo con él. Pero bueno, reversiones de la historia. Apenas un año después de su divorcio real, le advino otra desgracia a Drescher. Tras meses y meses de síntomas y diagnósticos erróneos ofrecidos por 8 médicos distintos, el hospital Cedars Sinai le detectó un cáncer avanzado de útero y tuvo que someterse a una histerectomía radical para librarse de él. Nuevamente marcada en 2007, decidió crear el movimiento Cancer Schmancer, una ONG feminista dedicada a garantizar que todos los cánceres de las mujeres sean diagnosticados en la etapa 1, la más curable, y no exenta de cuestionamientos por negarse deliberadamente a abordar la misma problemática cuando afecta al sexo opuesto. En la conferencia de presentación dijo lo siguiente: necesitamos tomar el control de nuestros cuerpos, convertirnos en mejores socios de nuestros médicos y unirnos como una sola para que nuestros legisladores sepan que el voto femenino colectivo es más fuerte y más poderoso que el de los corporativos más ricos. Fue reconocida en el Congreso como una de las principales impulsoras de la ley de Johanna, que promueve la educación pública para concientizar sobre el cáncer ginecológico. La ley fue firmada en 2007 por el presidente republicano George Bush y patrocinada por el senador Barack Obama. Es más, Drescher, que era una demócrata confesa, fue designada por la administración Bush como enviada diplomática para asuntos de salud de la mujer. Con los impuestos de los contribuyentes se dedicó a viajar por todo el planeta para hablar como una profeta revelada sobre los problemas sanitarios de las mujeres y el empoderamiento de las pacientes. Lo que incluyó, por supuesto, una campaña proselitista muy activa en favor del aborto que escapaba de las funciones para las que fue designada y le valió las críticas de numerosos diputados conservadores. Para devolverle el favor a Bush, en 2008 apoyó a su amiga Hillary Clinton, asistiendo a un meeting donde expresó que también estaba considerando postularse como senadora. Finalmente Drescher no lo hizo. Las encuestas no le auguraban un piso mínimo de votos. Pero tras que Clinton pierda las primarias, hizo una enfática campaña para que Obama le integre en su gobierno, lo que finalmente ocurrió, fue secretaria de Estado, y 4 años más tarde respaldaría la reelección de este criminal de guerra para los comicios presidenciales de 2012, afirmando en una entrevista, esto es bastante divertido, que ella se consideraba como explícitamente anticapitalista. Y estamos hablando de una mujer que, según varios medios, cuenta con una fortuna de $30 millones, obtenidos no solo a través de su trabajo individual, sino también de las sociedades con productoras de su exmarido y de todo tipo de jugosos contratos con la industria. Pero sin embargo no era antirreligiosa
religiosa. En aquel periodo, Drescher se convirtió en ministra ordenada del monasterio de la Iglesia de la Vida Universal. Oyeron bien, este es un ministerio interreligioso que teóricamente defiende la libertad de credo y su mantra es que todos somos hijos del mismo universo. Fue fundado por Kirby Hensley, un ministro bautista autodidacta que entre 1964 y 1968 tuvo una accidentada incursión en la política. En 2 ocasiones se postuló para presidente de los Estados Unidos como candidato del extinto Partido Universal, que combinaba ideas marxistas con místicas. Sin embargo, la popularidad de esta institución extravagante no reside en él, sino en las celebridades que se han sumado a esta especie de culto. La cantante Adele, Benedict Cumberbatch, un actorzuelo que interpretó un panfleto contra Assange, la disque película El Cuarto Poder, Ian McKellen, Conan O'Brien y hasta el mismísimo cantante de Aerosmith, Steven Tyler, considerado el demonio de los gritos. Todos ellos fueron atraídos por una llamativa característica de esta pseudo-religión, con características de secta. Permite que cualquiera pueda convertirse en ministro y oficiar legalmente bodas a través de una autorización online. Además de que le provee ciertas prebendas y privilegios legales por aquella condición de clérigo. En 50 años, esta Iglesia Universal ya ha emitido más de 18 millones de ordenaciones en todo el planeta, a tal punto que algunos envían solicitudes para que sus mascotas también puedan ser ministros, pues la ordenación es totalmente universal, y ahora han trocado el marxismo por el ecofascismo. La propia niñera ha casado a varias parejas homosexuales en estas extrañas parroquias, lo que ella considera, por supuesto, un noble gesto de inclusión. Otros, por su parte, lo ven como una burda parodia, ofensiva incluso, contra la comunidad gay. En septiembre de 2014, ella misma se casó con Shiva Ayyadurai en una mansión de playa, aunque luego aclararon que no era una boda formal, sino una ceremonia espiritual. Shiva Ayyadurai es un ingeniero, empresario, político y activista indio-estadounidense acusado de promover teorías conspirativas y pseudociencia. Sí, oyeron bien. Nació en Bombay, pero a la edad de 7 años se mudó con su familia a Estados Unidos, donde estudió precozmente programación informática, matemática, medicina y odontología. Mientras cursaba en Livingston High School, con apenas 14 años, diseñó un sistema de mensajería electrónica para 100 usuarios que luego aplicó en la Facultad de Medicina. En 1982 registró los derechos de autor del software, al que le dio el nombre de email. Sí, el mismo años después comenzó a llamarse el inventor del correo electrónico. Cuando varios medios especializados e historiadores quisieron refutarlo, contestó textualmente que una camarilla de reporteros crédulos, miembros de la industria y editores corrompidos de la Wikipedia se habían confabulado para ocultar la verdad. Y este hombre no le tiene miedo a la polémica. En 2009 fue contratado por el Consejo de Investigación Científica e Industrial de la India, CSIR, que es la agencia científica más grande del sur de Asia. Shiva informó que pasó meses tratando de crear un plan de negocios para CSIR Tech, pero no recibió respuesta de su CEO, Samir Brahmachari. Entonces hizo circular un artículo en la prensa donde se dirigía al mismísimo primer ministro Manmohan Singh para avisarle que en esta agencia los científicos trabajaban en un entorno feudal medieval y aduciendo que estaba siendo discriminado por el sistema de castas, lo cual era totalmente falso. De hecho, al igual, por ejemplo, que Kamala Harris, por su ascendencia materna, Ayyadurai pertenece al estrato más alto de esta pirámide. En 2015, el caballero publicó otro artículo médico, para el cual no estaba calificado de ninguna forma, que aplicaba modelos matemáticos y biología de sistemas para predecir la composición química de la soja genéticamente modificada. Su conclusión no le gustó ni a Monsanto ni a Bill Gates. Sostenía que esta soja tenía niveles más bajos del antioxidante glutatión y niveles más altos del formaldehído cancerígeno, dato que se oponía a las evaluaciones de seguridad anteriores. Cuidado, el trabajo estaba bastante bien hecho e incluso pasó por la revisión de pares. Poco después de la publicación, Ayyadurai se embarcó en una gira de conferencias por los Estados Unidos en el National Press Club, el Club Nacional de Prensa, para advertirle a las personas sobre este descubrimiento. En público le apostó a Monsanto un edificio de $10 millones si podían demostrar
demostrar que sus acusaciones eran falsas y le prometió donar la misma cantidad a la campaña presidencial de Hillary Clinton si el gobierno refutaba su investigación. Aunque su pareja Fran Drescher era una demócrata recalcitrante, Giba se presentó en 2017 como candidato republicano a senador de Massachusetts, compitiendo directamente contra la pintoresca titular Elizabeth Warren, a la que le dijo: yo sí soy indio. Bueno, era indio de la India, y Elizabeth Warren, según declara, tiene una ascendencia indígena americana. Fue entonces cuando Giba lanzó un discurso salvaje, para muchos repudiable y controversial, donde afirmaba que en realidad Warren estaba en la cima de un nuevo sistema de castas, de una élite estadounidense compuesta por académicos, políticos de carrera y abogados sin escrúpulos. Sin embargo, este peculiar postulante se quedó en un tercer lugar, cosechando apenas 3.4% de los votos. La peor elección legislativa en la historia del Partido Republicano, todo un récord. Pero su fracaso no lo hizo callarse, al contrario. En el simposio cibernético de Mike Lindell de 2021, afirmó que había problemas graves en el proceso electoral que involucraban máquinas de votación capaces de multiplicar un voto y anular otros, y que los estados ilegalmente estaban guardando imágenes de las boletas. Al respecto no presentó pruebas, pero fue un puntapié que luego se utilizaría en los reclamos jurídicos, por ejemplo, de la campaña de Donald Trump en 2020. Por cierto, video muy recomendado sobre cómo Trump se está beneficiando muchísimo de la caza de brujas legal y judicial en su contra, junto con muchas otras noticias importantes. Pero bueno, luego Giba recomendaría soluciones médicas extravagantes, como la vitamina C, para ciertos padecimientos famosos en boga a partir del 2020, ustedes me entenderán, y se inició una campaña bastante pintoresca donde los seguidores más fieles de Ayadurai reclamaban que sea el reemplazante de Anthony Fauci al frente del organismo gubernamental encargado del tema. En ese sentido, transitaba un camino opuesto, pero en cierto punto similar al de Fran Drescher, quien ya se había separado de él muy disgustada por la mala cobertura mediática que recibía. Devenida en presidenta del sindicato de actores, se opuso al mandato de las empresas cinematográficas que obligaba a los miembros del sindicato a entregar su brazo para poder participar de rodajes. De todas formas, Drescher reivindicó que ella lo hizo y que estaba totalmente de acuerdo, pero no con que sea obligatorio, sosteniendo con bastante ecuanimidad que muchas personas no quieren hacerlo y que están en su derecho, y que cuando se trata de lo que uno hace con su cuerpo, la elección debe ser personal y no política, comunitaria o corporativa. En noviembre de 2022 celebró que Disney abandonase ese mandato para sus empleados. La niñera también se ha opuesto al uso que le están dando las corporaciones a la inteligencia artificial, y este es uno de los problemas centrales de esta inmensa huelga. Los actores acusan a las plataformas de contratarlos solo por un día para escanear sus cuerpos con inteligencia artificial y luego utilizar su imagen replicada, un clon digital, que servirá para cualquier proyecto que les interese las veces que a ellos les plazca, programas, series, películas, comerciales, etcétera, etcétera. Se los advertí en 1984 y ustedes no escucharon, comentó proféticamente James Cameron, el famoso cineasta que aquel año filmó Terminator, la icónica película de ciencia ficción donde un robot asesino, interpretado por Arnold Schwarzenegger, llega de un futuro apocalíptico en el que las máquinas someten y buscan acabar con la raza humana. Cameron agregó en la entrevista con CTV News que la militarización de la inteligencia artificial es el mayor peligro del siglo XXI y que entraremos en una carrera armamentística nuclear contra ella. Como ven, esta protesta ya va teniendo los tintes de una nueva guerra civil, al menos cultural. Y si no, vean a Fran Drescher gritando cual revolucionaria frente a cientos de actores enardecidos y preocupados. Si no nos mantenemos a la altura, todos vamos a estar en peligro de extinción, porque nos reemplazarán las máquinas. Tendrán a las máquinas en su contra, pero poseen una aliada que es quizás bastante más poderosa, la política. Drescher tuvo una apasionada entrevista online con el reconocido senador Bernie Sanders, presidente de la Internacional Progresista, padrino americano del Grupo de Puebla, que discutió con ella la esencia de esta protesta. Como buen socialista, Sanders apoyó a los agitadores
y agregó que esto no solo se estaba dando en Hollywood, sino a lo largo y ancho del país, en distintos rubros y sindicatos. Hasta el mismísimo presidente de los Estados Unidos está del lado de la niñera. Biden cree que todos los trabajadores, incluidos los actores, merecen un salario y beneficios justos, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Robin Patterson. Lo que no sabemos es si Drescher realmente está comprometida con la causa. Mientras el conflicto está en punto de ebullición, apareció en una fotografía publicada por Kim Kardashian posando con un vestido lujoso en un evento italiano de la marca exclusiva Dolce & Gabbana. Muchos colegas le reprocharon que debería haber estado en las negociaciones sindicales, no de fiesta con las Kardashian en Europa. Y ella contestó impúdicamente: soy embajadora de una marca de moda. No puedo ausentarme. Como si la excusa fuera suficiente cuando ella misma extorsiona a los miembros del sindicato con que si aceptan un trabajo o hacen algún tipo de patrocinio o alguna actividad, ella les retirará el carné sindical. Los actores no necesitaban oír más excusas. Ya estaban bastante ofendidos con el CEO de Disney, Bob Iger, cuando comentó que su nivel de exigencias sindicales no era realista. Es una vergüenza. Deberías mirarte al espejo y preguntarte a ti mismo: ¿por qué es así? ¿Está bien que ganes 400 veces más que tu trabajador más bajo?, declaró exaltado Sean Gunn, conocido por su papel de Guardianes de la Galaxia, una película producida por Disney Studios. Y aquí permítanme, pero nada más lejos de mí que defender a Disney. Sin embargo, me pone los pelos de punta este razonamiento socialista. Sean Gunn y muchos otros actores incluso pueden ganar más que los gerentes generales o hasta el propio CEO de Disney. Cineastas, estrellas de todo tipo. Su cotización depende de lo que produzcan en virtud de la demanda del mercado. Así que es un razonamiento completamente estúpido que probablemente no querría que le apliquen a él mismo a la hora de negociar su contrato. Y otra cosa que me llama bastante la atención es que ninguno de estos actores, todos ellos progresistas, pongan en cuestionamiento el adoctrinamiento, la carga sistemática de ideología en las producciones en las que participan, en Disney, en Netflix y en todos los grandes estudios. Esto genera un gran rechazo del mercado, de los consumidores, de los espectadores, lo que a su vez alimenta la crisis económica, y la crisis económica del sector es lo que empuja a pauperizar o en todo caso a disminuir sus ganancias o sus condiciones contractuales. Por lo tanto, si no atacan al problema de fondo, no van a conseguir grandes progresos. Pero bueno, obviamente eligen quedarse en la superficie de las cosas, y este es un signo distintivo y característico de toda esta huelga. Sigo. Bob Iger se ha convertido en el objetivo principal, la encarnación del mal, el villano a vencer para estos gremialistas. Y no es para menos. Es uno de los hombres más poderosos de la industria. ¿Cómo llegó a ello? Bueno, al igual que Fran Drescher, Robert Bob Iger nació en el seno de una familia judía neoyorquina. Su padre era un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se dedicó a ser profesor de relaciones públicas y terminó siendo vicepresidente de Greenvale Marketing Corporation, una importante agencia publicitaria. Robert quiso seguir los pasos de su progenitor. Después de graduarse en una licenciatura en ciencia de la televisión y radio, comenzó su carrera en los medios como presentador de Campus Probe, un programa de televisión de Ithaca College. Luego consiguió trabajo de meteorólogo, pero su verdadero sueño era convertirse en periodista de noticias. En 1974, con la ayuda de su padre, Iger se unió a la American Broadcasting Company, la ABC, uno de los canales de televisión más importantes de Estados Unidos. Ganaba $150 a la semana, realizando presentaciones bastante mediocres en horarios mínimamente concurridos. Pero todo cambió en 1988, cuando le tocó ser productor de la programación de los Juegos Olímpicos de Invierno en Calgary. El evento se vio empañado por el clima perturbador y los eventos retrasados, y para llenar el horario de transmisión, su equipo se tuvo que centrar en historias alternativas sobre los deportistas y sus biografías. Inesperadamente logró calificaciones récord para ABC que llamaron la atención de los ejecutivos Daniel Burke y Thomas. En 1989 fue nombrado director de ABC Entertainment, una rama del canal que produjo ciclos como Twin Peaks, America's Funniest Home Videos y Cop
rock. En 1995, Disney Company acabó absorbiendo a ABC y el 24 de enero del 2000, 5 años más tarde, lo nombró a Iger como presidente de la corporación y al mismo tiempo director de operaciones, colocándolo como el segundo ejecutivo más poderoso de la compañía luego del CEO Michael Eisner, y no se lo podía acusar de tibieza. La primera decisión que tomó fue disolver el sector de planificación estratégica, que justamente se encargaba de tomar las decisiones fuertes de la compañía. En 2005 Eisner se fue de Disney e Iger quedó como el único responsable de manejar el timón. Desde entonces logró expandir el imperio de Mickey Mouse de forma vertiginosa. Como un Saturno hambriento, fue devorando todas las compañías talentosas que se le presentaban en su camino. En 2006 compró Pixar, en 2009 lo hizo con Marvel Entertainment, en 2012 con Lucasfilm y en 2019 con la 20th Century Fox. También construyó parques temáticos en Hong Kong y Shanghái, y para competir con Netflix creó sus propias plataformas de streaming, Disney Plus y Hulu. Por todo esto se premió a sí mismo con una compensación de objetivo anual de $27 millones adicionales. Sus influencias llevaron a que la mismísima reina Isabel lo nombre caballero honorario por sus servicios a las relaciones entre el Reino Unido y los Estados Unidos. En cierto momento se convirtió en el juguete favorito de la política. Todos lo querían en su equipo. Aunque presidió una recaudación para la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016, con su actual archienemiga Fran Drescher, el mismo año fue nombrado miembro del Foro Estratégico y de Políticas en la reciente administración de Donald Trump. Renunció recién al año siguiente como signo de protesta, después de que el presidente retirara a la nación del Acuerdo Climático de París. Lo acompañó en su renuncia Elon Musk. Como un verdadero defensor del ecologismo, Bob consideró públicamente postularse como presidente para las elecciones de 2020. Al final no lo hizo porque le ganó el temor de que se magnificaran sus recientes escándalos, que podrían arruinar por completo su imagen. En 2018, John Lasseter, el director de Pixar, que había supervisado 21 películas y recaudado ni más ni menos que $13.000 millones, se había visto forzado a abandonar la empresa luego de que lo acusaran de comportamiento inapropiado con muchas de sus compañeras. Él mismo admitió en un correo electrónico a su personal el 21 de noviembre que había cometido pasos en falso mientras los periodistas precisaban los detalles. Piropos groseros, manoteos en fiestas, besos obligados y hasta coitos no consentidos. Un ex empleado de Pixar dijo que en la fiesta de los Oscars de 2010, Bob Iger había visto a Lasseter toqueteando a una joven empleada y que sin embargo lo ignoró. Todo el mundo estaba al tanto. Simplemente no hicieron nada al respecto, agregó el testigo. Peor fue lo que sucedió en 2019 cuando Vanity Fair informó que la actriz Paz de la Huerta incluyó a Iger en su demanda legal contra el empresario de Hollywood Harvey Weinstein, otro amigo íntimo de Bill Clinton y de Hillary Clinton, como retratan estas fotografías. Ella había acusado a Weinstein de haberse aprovechado carnalmente de ella cuando tenía apenas 14 años y trabajaba en el film de 1999 llamado The Cider House Rules, que estaba producido por Miramax, propiedad de este personaje infame. Bob estaba directamente implicado porque Miramax había sido propiedad de Disney hasta 2010, cuando fue vendida de forma inesperada. Algunos sospecharon que esta venta abrupta fue una manera sutil de lavarse las manos, de desligarse de los ya desacatados y consabidos métodos del empresario Weinstein, que eran una verdadera bomba de tiempo. Paz de la Huerta denunció que Iger y Michael Eisner habían sido cómplices de la sucia red de perversión de Weinstein al darle vía libre a sus acciones siniestras y perjudicando a ciertos empleados que se oponían y buscaban exponerlo. Una demanda de $60 millones recayó sobre el imperio de Mickey Mouse. A través de su portavoz, el CEO quiso salir a desmentir los vínculos. Los Weinstein operaron y administraron su negocio con autonomía. No existe ninguna base legal para los reclamos contra nuestra empresa y nos defenderemos enérgicamente contra ellos. Qué casualidad que en esa misma época Disney suspendió una película que abordaba temas similares. Me refiero a Sound of Freedom, cuyo protagonista es un agente estadounidense encarnado por Jim Caviezel que busca rescatar a un par de niños capturados por una red de comercio infantil en Latinoamérica. Su productor Eduardo Verástegui había firmado un acuerdo en aquel entonces, pero justo cuando el film estaba comenzando a distribuirse, 20th
Century Fox fue adquirida por Disney, se canceló el proyecto y Bob Iger no solo impidió el estreno, sino que intentó retener los derechos de la cinta para impedir que se exhiba en cualquier caso, algo que finalmente no consiguió. Esta fábrica de fantasía prefirió estrenar otro tipo de películas menos comprometedoras, adoptando como si fuera una religión la agenda woke, obligando a que la mitad de los personajes de animación sean LGBT o formen parte de otras minorías, con el fin de ejecutar un adoctrinamiento ideológico en los consumidores, que como he dicho, lo rechazan y no obtienen ningún razonamiento empático por parte de los actores, que son todavía más entusiastas en el izquierdismo posmoderno de lo que son sus jefes. El propio CEO, durante una asamblea pública del año pasado, le confesó a los funcionarios de Disney que la inclusión y la aceptación se encuentran entre los valores fundamentales de la nueva narrativa de esta empresa, que por cierto fue fundada por un repudiable antisemita y supremacista racial, filonazi de hecho, que era Walt Disney. Pero bueno, esta inclusión es tan forzada que está provocando el fastidio del público y unas pérdidas millonarias insalvables. Por cumplir las pretensiones de un esquema político, se está perdiendo la capacidad creativa y se está olvidando que su principal objetivo es entretener. Esto lo reconoció el propio Sylvester Stallone, a diferencia de muchos otros, que también participó de la película Guardianes de la Galaxia 3, producida por Disney. Stallone sostuvo con rudas palabras que está harto de la bajada de línea. No voy a permitir que un montón de madres con mentalidad hippie y sus maridos sumisos me digan qué puedo o no puedo hacer en mi set con mi equipo. Que se vayan con su despertar woke a otro lado. No los necesito. No es el único. El cineasta y dramaturgo David Mamet, que filmó Los Intocables y Hannibal, escribió un libro llamado Himno de Retirada, cuyo subtítulo es más que evidente: la muerte de la libertad de expresión y por qué nos saldrá cara. En esta serie de artículos recopilados, Mamet critica la manipulación del lenguaje como una de las armas de la cultura woke en el empeño de cambiar la realidad con una estrafalaria neolengua orwelliana. Todo este nuevo protocolo progre no está colaborando para nada con Disney. Su plataforma ha perdido 4 millones de suscriptores durante 2023, se le fueron 659 millones de dólares de la bolsa, sus parques temáticos se están convirtiendo en pueblos fantasmas y los últimos estrenos de Pixar como Strange World y Lightyear están empapados de una cultura woke que los ha llevado a un fracaso empresarial rotundo. Para colmo de los males, su principal protagonista, su personaje más icónico, está cerca de emanciparse. Mickey Mouse se les independiza. Como cumplirá 96 años, por la ley estadounidense de derechos de autor, pasará al dominio público. El simpático ratón quedará huérfano y la empresa ya no tendrá ninguna autoridad sobre él. Un ejército de abogados con camisetas de Pluto y de Minnie está preparado para hacerle frente a este problema, pero el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, no permitirá que retengan a su mascota favorita. Huelgas, acusaciones, juicios, pérdidas billonarias, expropiaciones y todo tipo de catástrofes se ciernen encima de Disney. Y ya hay algunos oportunistas que buscan aprovecharse y comprarla. De acuerdo con el portal financiero Bloomberg, hay fuertes rumores de que los ejecutivos de Apple quieren comprar la compañía. ¿Quién caerá primero? ¿El empleador o los rebeldes? ¿Bob Iger o el sindicato de actores y guionistas? Eso está por verse. En cualquier caso, seguiremos informando. Los invito a compartir el video de hoy en todas sus redes y grupos, difundan en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook y por supuesto apóyennos para seguir realizando nuestro trabajo periodístico independiente a través de los links que figuran en la descripción y en el comentario destacado. En particular, quienes nos aporten a partir de $5 mensuales en patreon.com/Nicolás Moraz tendrán acceso a todo tipo de contenido exclusivo para mecenas. Aprovechen la oferta, los espero y sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.